Muy bien, amados amigos, la reflexión que compartiremos esta noche se basará en varias escrituras, pero empezaremos por un pasaje fundamental. El primero se halla en Filipenses, capítulo 4, versículo 4, que proclama: regocijaos en el Señor siempre. Y enfáticamente reitero, regocijaos. Ponderemos las palabras del apóstol Pablo. Él exhorta: hermanos, experimenten un gozo incesante en el Señor. No condiciona este regocijo a momentos de prosperidad material, ni a cuando la abundancia colma vuestras mesas. No sugiere que la alegría deba manifestarse solo al disfrutar de un empleo próspero y un salario generoso. Tampoco restringe este sentimiento a la situación en que vuestra familia goza de perfecta salud. El insigne apóstol Pablo instiga: regocijaos en el Señor de forma constante, en todo tiempo, indistintamente en la bonanza o en la adversidad, bajo la luz del día o la oscuridad de la noche, durante el rigor del invierno o el calor del estío. La consigna es regocijarse siempre en el Señor. Es posible que alguno de ustedes objete: ciertamente es sencillo enunciarlo, pero no es tan fácil vivirlo. Sin embargo, deseo que comprendan que cuando Pablo redactó esta epístola a los filipenses, se encontraba en cautiverio. Estaba confinado en una prisión. ¿Y cuál fue la causa de su encarcelamiento? No fue por haber cometido alguna fechoría. Cuando una persona transgrede la ley y es privada de su libertad, al menos le queda el consuelo amargo de la resignación, sabiendo que su estancia en la cárcel es consecuencia directa de sus actos reprobables, que está ahí porque su conducta así lo merecía. Pero ¿qué transgresión había cometido Pablo? Les planteo una interrogante en este preciso instante. ¿Consideran ustedes que la divinidad protege a sus servidores? ¿Que el Todopoderoso defiende a quienes le sirven de los embates del mal? ¿Afirmativo o negativo? Por supuesto que sí. Permítanme formular otra pregunta. ¿Creían que Pablo era un verdadero servidor de Dios? ¿Sí o no? Con toda certeza, de aquí se desprende la tercera cuestión. Si Pablo era un consagrado siervo del Altísimo, y si el Señor vela continuamente por sus fieles, ¿cuál fue la razón de su confinamiento? Él no había perpetrado ningún delito. ¿Saben por qué estaba en prisión? Precisamente por difundir las buenas nuevas del Evangelio. Ahora bien, desde una perspectiva puramente humana, ¿no debería la providencia custodiar a uno de sus siervos que proclama su mensaje? Sí, desde la lógica del entendimiento humano, desde la óptica terrenal, aquel que sirve a Dios y cumple con su sagrado deber no debería experimentar ningún infortunio. No obstante, fue aprehendido y conducido a la reclusión. Y es desde esa celda sombría que Pablo escribe a los creyentes en Filipos y que les transmite: regocijaos en el Señor sin interrupción. Si profundizamos en su misiva, añade: regocijaos con cantos e himnos. Este llamado al júbilo no era una mera elucubración teórica, una bella sentencia para ser pronunciada y secundada con un amén universal. No, en absoluto. Pablo se hallaba en una situación de extrema privación, experimentando un sufrimiento palpable, atravesando un valle de desventura y tribulación. Y aún así, su proclama persistía: regocijaos en el Señor en todo momento. Quizás ahora ustedes me cuestionen: ¿pero cómo es viable regocijarse perpetuamente en el Señor? Es comprensible en instantes de euforia, de dicha desbordante, de bonanza. Sí, sin embargo, en periodos de pesar, de angustia profunda, de lágrimas inconsolables, ¿cómo podría alguien experimentar tal gozo? Existe una desviación de la conducta conocida como masoquismo,
que impulsa a la persona a buscar el sufrimiento y a deleitarse en él. Pero lo que Pablo expresa dista mucho de esa patología. Él nos conmina a regocijarnos en el Señor sin cesar, y él mismo lo practicaba en medio de su propio tormento. ¿Cuál era su clave, su secreto inquebrantable? Permítanme reiterar el versículo y descubrirán el quid de la cuestión. Regocijaos en el Señor, siempre en el Señor. Si la conexión con el Todopoderoso no está establecida, si el vínculo con el Maestro no es genuino, no hay posibilidad de experimentar alegría en medio de la pena y las dificultades. El eje central, la clave irrefutable, reside en estar en el Señor. Por ello, el título de nuestra serie de disertaciones de esta semana es Conectados. ¿Conectados a quién? Indudablemente conectados a Jesucristo, es decir, relacionados íntimamente con Jesús. Así, cuando ustedes se encuentran entrelazados con Jesús, cuando la existencia se nutre de una comunión constante con Jesucristo, como dijimos ayer, aprenderán a amar. Y hoy, les aseguro, aprenderán a deleitarse incluso en la desolación, en la maraña de los desafíos, y su vida adquirirá un sentido trascendente. No solo las experiencias gratas, sino también las vicisitudes más amargas encontrarán un propósito significativo en vuestro camino. Comprendan, el padecimiento, las tribulaciones, los periodos complejos de la existencia no germinan en la mente de la divinidad. Por favor, jamás consideren que están experimentando dolor como un castigo divino o que el Todopoderoso les ha infligido sufrimiento para inducirles a la reflexión debido a una conducta inapropiada. No, en absoluto, nunca alberguen tal pensamiento. El propio Dios declara: contemplo los designios que tengo para ustedes, pensamientos de amor y no de aborrecimiento, designios de prosperidad y no de adversidad, pensamientos de paz. Esto significa que del intelecto del Señor, del corazón del Creador, emanan únicamente aquello que les beneficia, jamás algo que les cause aflicción. El sufrimiento y el dolor no tuvieron su origen en la esfera divina, nacieron en el espíritu del adversario. Y cuando el enemigo les aflige, lo hace con la intención de que interpreten erróneamente el dolor y profieran maldiciones contra Dios, en vez de dirigir vuestra indignación hacia el verdadero instigador. Si leen con detenimiento el libro de Job, que yo considero el compendio más profundo de la teología del dolor, comprenderán el enigma que rodea la aflicción. Allí observarán cómo el adversario se presenta ante Dios y le interroga: Señor, ¿has observado a mi siervo Job? Un hombre íntegro, justo, temeroso de ti. Y el acusador sentencia con cinismo: claro, tú le has concedido todo. Una familia dichosa, vastas posesiones, ganado abundante, riquezas. Así cualquiera te sirve. Quítale todas esas bendiciones para que compruebes cómo te maldecirá. Nótese la intención del enemigo. Quítale todo eso. Pero la divinidad no despoja a nadie de sus bienes. Dios jamás les arrebatará lo que verdaderamente les beneficia. Si el Altísimo interviene para quitar, será el pecado, la miseria, la adicción, todo aquello que les destruye, que arruina vuestra existencia, que deteriora vuestra unidad familiar. El Señor erradicará esas lacras, pero nunca les privará de aquello que contribuye a vuestro bienestar. Es el adversario quien despoja. Si continúan la lectura de la narrativa de Job, descubrirán que es el enemigo quien le inflige calamidades, dolor, enfermedad y toda suerte de infortunios, pero con un designio ulterior: incitar a Job a la rebelión contra Dios, haciéndole creer que es el Señor quien le está causando el sufrimiento para que así se subleve contra su Creador.
La propia esposa de Job, con palabras inspiradas por el maligno, le interpela. ¿Por qué no maldices a Dios y mueres? Ya estás soportando tanto. ¿Por qué no lo blasfemas y te liberas? Ella no expresaba sus propias palabras. Era la voz del enemigo la que se manifestaba a través de sus labios. Pues es el adversario quien les ocasiona dolor, quien les trae aflicción. Y para lograrlo, en múltiples ocasiones se vale de vuestras propias actitudes, de vuestras decisiones equivocadas, porque el maligno no les obliga a ingerir alcohol, es vuestra voluntad la que elige beber. Él se sirve de ustedes mismos, de vuestros errores, de vuestras desviaciones, de vuestras elecciones desacertadas. ¿Con qué propósito? Para infligirles dolor. ¿Y para qué más? Para que piensen que la divinidad los está castigando. ¿Y cuál es el fin último? Para que se aparten de Dios definitivamente y proclamen que el Todopoderoso no les ama. Para aquellos que encuentran consuelo y guía en estas palabras, les extendemos una cordial invitación. No se queden con la inquietud de lo que vendrá después. Sean parte de una comunidad que busca la luz y la verdad. Suscríbanse a Alejandro Bullón hoy y permitan que estos mensajes de esperanza continúen iluminando su camino. ¿Cómo podemos experimentar regocijo en medio de la desolación? En primer lugar, permaneciendo inquebrantablemente vinculados al Señor. Pero en segundo término, permítanme leer lo que se expresa en Juan capítulo 15, versículos 10 al 11. Observemos las palabras de Jesús. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es decir, si ustedes afirman, yo permanezco en Cristo, y al permanecer en Cristo, el adversario no me subyugará. Esa es una afirmación admirable, una sentencia hermosa. Pero, ¿qué implica concretamente permanecer en Cristo? Aquí Jesús lo aclara con meridiana claridad. Si observáis mis preceptos, subsistiréis en mi amor. Si custodiáis mis mandatos, permaneceréis en mi afecto. Así como yo, dice Jesús, he guardado los mandamientos de mi Padre y persisto en su amor. Y posteriormente el versículo 11 añade, estas verdades os las he transmitido para que mi gozo, mi dicha, mi júbilo se encuentre en vosotros y vuestra felicidad sea completa. Aquí reside la revelación. ¿Desean poseer la capacidad de experimentar alegría tanto en la fortuna como en la adversidad? ¿Anhelan discernir cómo regocijarse en medio del dolor, de las lágrimas, incluso cuando un vástago enferma o cuando un hijo amado se desvanece de este plano terrenal o aunque el sustento laboral se esfume? ¿Quieren encontrar complacencia en tales momentos? No pretendo que alcen sus manos al cielo y exclaméis, Señor, te doy gracias por haber perdido mi empleo. Gracias porque mi hijo ha fallecido. No pronunciarán tales palabras. Evidentemente, experimentarán aflicción. Ciertamente, las lágrimas brotarán, pero no se sumergirán en la desesperación, porque en medio de todo sentirán una paz inefable en su corazón, un regocijo, la dicha, el gozo de saber que Cristo les acompaña, aunque no puedan percibirlo con los sentidos físicos. Pero para experimentar esta verdad que les comparto, es imperativo estar intrínsecamente unidos a Jesús. Y para alcanzar esa conexión con Jesús, es esencial obedecer sus preceptos. El cumplimiento de sus mandatos es la manifestación irrefutable de que están vinculados al Señor Jesucristo. Y cuando esa conexión con Jesús es profunda, así como Jesús mantenía una unión indisoluble con su Padre, entonces ustedes adquirirán la capacidad de regocijarse incluso en medio de la más profunda aflicción. Experimentarán lo que significa el gozo y la dicha de servir y de obedecer. Ahora, queridos, quizás me digan, oh pastor,
pero es sumamente arduo observar los mandamientos. Es muy difícil obedecer. No, estimados míos, están equivocados. Permítanme expresarlo de otra manera. Lo verdaderamente difícil es desobedecer. Les explicaré por qué. Cuando Adán y Eva fueron creados, poseían una naturaleza inmaculada, lo que implicaba una inclinación inherente hacia la obediencia. Para Adán y Eva, obedecer era tan natural como para nosotros hoy desobedecer. No precisaban esforzarse para cumplir, porque su esencia era perfecta. La obediencia fluía de ellos de manera espontánea, así como ustedes beben agua o se alimentan instintivamente. Para ellos, la obediencia era inherente. Sin embargo, lamentablemente, Adán y Eva transgredieron, se distanciaron de la divinidad. Y al apartarse de Dios, de cierta manera, actuaron en contra de su propia naturaleza. Pues ésta estaba diseñada para la obediencia. Pero al alejarse de Dios, por eso afirmo que el pecado es un enigma inexplicable. No se puede dilucidar cómo una pareja dotada de una naturaleza perfecta se empeñó en distanciarse de su Creador. Mas cuando se apartaron de la divinidad y pecaron, perdieron su condición prístina y adquirieron lo que denominamos la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Es la antítesis de la naturaleza perfecta. Con la naturaleza perfecta, para ellos era intrínseco obedecer, sencillo acatar. Pero con la naturaleza pecaminosa, lo que es natural ya no es obedecer, sino desobedecer. Es avanzar despreocupadamente, sin tener en cuenta a Dios en lo más mínimo, sin desear transitar por sus sendas, sin seguir sus consejos, sin observar sus mandatos, haciendo simplemente lo que a uno le place. Eso es inherente al ser humano, porque desde que nacimos, tras la transgresión de Adán y Eva, todos venimos al mundo ya portando la naturaleza pecaminosa desde temprana edad. Nuestra propensión es a la autonomía, a la autosuficiencia, a intentar resolver los desafíos por nosotros mismos y ojalá nos fuera bien. Lo más lamentable es que el resultado suele ser adverso. Desde pequeños cometemos alguna transgresión, incurrimos en algún error, procuramos ocultarlo para que nadie nos descubra y en soledad intentamos enmendar la situación hundiéndonos cada vez más profundamente. Recuerdo que cuando mi primogénito era un infante, quizás de 1 año, mi esposa había salido dejándolo bajo mi cuidado. Yo me encontraba inmerso en mis estudios, pero lo vigilaba atentamente. Él deambulaba por la sala manipulando diversos juguetes. Yo, entre libros y apuntes, mantenía un ojo sobre él y de pronto se aproximó a un vaso de cristal. Ustedes saben el valor intrínseco de un cristal. Un vaso de cristal es una pieza delicada. Se trataba de un florero de cristal, un obsequio preciado recibido el día de nuestro matrimonio. Y yo le advertí: hijo, juega de este lado, no te acerques ahí, juega por aquí, no, déjalo. Ten cuidado con ese florero. Pero la condición humana es así, ¿verdad? Parece que cuando se nos prohíbe algo, ahí es precisamente donde nuestra voluntad nos impulsa a ir. Y eso es desde la infancia, porque ya venimos al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa después de la caída de Adán. Bien, yo estaba leyendo y de repente escuché un estruendo. Él había derribado el florero y este se fragmentó en innumerables pedazos. Para no asustarlo, fingí no haberme percatado, concentrado en mis lecturas, pero en realidad observaba cada uno de sus movimientos. Lo primero que hizo al caer el florero fue mirarme, y al constatar que yo, entre comillas, no me había dado cuenta, intentó reunir los fragmentos de cristal. Y al intentar reconstruir el vaso que había quebrado, se cortó un dedito.
y la sangre comenzó a fluir. En ese instante se desesperó, comenzó a llorar y corrió hacia mis brazos. Lo tomé, lo llevé al baño, limpié la herida y le coloqué un vendaje. Era un niño que no había cumplido aún 1 año. No sé si tenía la conciencia suficiente para comprender mis palabras, pero le dije: mira, hijo, en la vida, lamentablemente, romperás muchos floreros de cristal. Pero cuando por azares del destino quiebres algo, no intentes resolverlo solo. No procures encontrar la solución por ti mismo, porque hay un Padre que siempre te esperará con los brazos abiertos. Y en este momento, amados, les digo, quizás ustedes, por las vicisitudes de la existencia, han quebrado el preciado florero de su unión matrimonial. Quizás han destrozado el valioso florero del respeto que vuestros hijos les profesaban. Tal vez han fracturado la preciada confianza que vuestro superior depositaba en ustedes. ¿Cuántas veces en esta existencia vivimos rompiendo floreros? Las dádivas sublimes que Dios nos concede, las echamos a perder, las deterioramos, las fragmentamos, las aniquilamos y después intentamos ocultarnos y resolver el problema con nuestras propias manos en solitario. Pero en esos momentos de desasosiego, recuerden que por ustedes mismos están perdidos. Solos se cortarán los dedos y sangrarán. Ustedes no pueden, mas hay un Dios amoroso, un Padre benefactor que permanece siempre con los brazos extendidos. Pueden acudir a Él y confesarle: Señor, no soy capaz, lo he arruinado, he destrozado el florero, pero me pongo en tus manos. Puedes rehacerlo todo. Y Dios es un ser de segundas, terceras, quintas, milésimas oportunidades. No teman regresar a la divinidad. Ah, pastor, pero ya me he alejado tantas veces. Oh, pastor, pero ya he prometido en incontables ocasiones y no he podido cumplir. No importa, hijo. Vuelve a Jesús una y otra vez. Jesús solo no puede obrar en tu favor cuando no acudes a Él, porque Él no puede forzar tu voluntad. Nada puede hacer contra tu libre albedrío. Tienes que desearlo. Tienes que dar tu consentimiento. Por eso Juan el Evangelista afirma: permanecer en mí es estar conectado a mí. Y la evidencia de esa conexión conmigo es la observancia de mis mandamientos. Y aquel que guarda mis preceptos, entonces, en medio del dolor, en medio de la aflicción, aprenderá a experimentar el gozo. Es una pena que con frecuencia cristianos con la Sagrada Escritura abierta lleguen a la conclusión de que los mandamientos han quedado obsoletos, que ya no son necesarios, que Cristo, al sacrificarse en la cruz, abolió los mandatos divinos. Oh, querido, los mandamientos son eternos porque Dios es eterno y los mandamientos son un reflejo inmutable del carácter divino. ¿Cómo puede alguien afirmar que los mandamientos caducaron, que terminaron? El apóstol Juan declara que el pecado es la transgresión de la ley. Ahora bien, si la ley ya no existe porque Cristo la anuló en la cruz, entonces el pecado tampoco tendría razón de ser, puesto que el pecado es la violación de la ley. Y si el pecado ya no existe, ¿de qué pecado nos libraría la gracia? Por ende, resulta a veces una incoherencia, una inconsistencia proclamar: acepto la gracia pero rechazo la ley. Oh, amados, la ley posee un lugar inamovible. La función de la ley, su propósito esencial, jamás fue el de salvaguardar. No pretendas cumplir la ley con el fin de obtener la salvación. Eres salvado únicamente por la gracia divina. Por eso Jesús exhorta: permaneced en mí. No dice permaneced en la ley, sino permaneced en mí. Pero ¿cuál es la evidencia tangible de que permaneces en mí? Que observas los mandamientos. No que los mandamientos te salvan, sino que Cristo es tu Salvador.
Debes acudir a Él, entregarte por completo, vivir para Él, ser purificado por su gracia inefable. Pero de inmediato, debes llevar una existencia de obediencia sustentada por el poder que emana de Dios hacia ti. Y si vives de esta manera, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de las dificultades, aprenderás a experimentar una felicidad genuina. Tengo otro pasaje más aquí en el libro de Hebreos y es particularmente interesante. Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25 declara: por la fe. Permítanme un breve paréntesis. Para quienes desean una fuente constante de inspiración y discernimiento espiritual, les animamos a formar parte de nuestra creciente comunidad. Suscríbanse a Alejandro Bullón hoy para recibir regularmente estas profundas reflexiones y nutrir su espíritu. Tú eres un hombre de fe. El otro día me encontré con un conocido que me dijo: yo soy de la fe, tú eres de las obras. Y este amigo obviamente no es parte de nuestra congregación, así que él me lo planteó de esa manera: yo soy de la fe, tú eres de las obras. Procedamos entonces a leer lo que nos revela el texto sagrado. Dice así: por la fe Moisés, una vez que hubo alcanzado la madurez, se negó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Por la fe rechazó esa distinción. Ahora, escuchen con atención lo que se especifica en el versículo siguiente: eligiendo más bien ser maltratado junto al pueblo de Dios que gozar de los deleites efímeros del pecado. Es decir, Moisés, impulsado por una profunda convicción, se vio en la tesitura de tomar una decisión trascendental. En cierto punto de su vida, se encontró ante una encrucijada con dos caminos bien definidos. El primer sendero, ser objeto de maltrato junto al pueblo de Dios. Un camino de pesar, de rechazo, de sufrimiento. Sí, porque cuando uno decide seguir a Jesús, pronto descubrirá que incluso los amigos más entrañables, incluso los familiares más queridos, podrían dar la espalda, criticar, ridiculizar. Muchos le abandonarán. Conozco a jóvenes que han sido expulsados de sus hogares por haber aceptado a Jesucristo. Conozco la historia de una joven que infortunadamente cayó en la prostitución y la drogadicción. Llevaba una existencia completamente descarriada. Sus progenitores sufrían profundamente al ver la vida que su hija malgastaba, pero se sentían impotentes para socorrerla, hasta que un día, en medio de la desdicha que la atenazaba, fue alcanzada por el mensaje del Evangelio y entregó su vida a Jesucristo. Y Jesús la rescató, Jesús la purificó, Jesús la restableció, y esta muchacha abandonó el consumo de estupefacientes, dejó la vida libertina que llevaba, y al llegar el mes de diciembre resolvió regresar al hogar de sus padres para entregarles, según ella, el regalo más significativo: comunicarles: papá, mamá, ustedes han derramado lágrimas, han padecido por mi causa, pero deseo decirles que ya no es necesario que sufran. Y eso fue lo que ocurrió. Ella emprendió el viaje a la casa paterna y les reveló: papá, mamá, he encontrado a Jesús. Él transformó mi existencia. Ya no consumo más drogas. He abandonado aquella vida. He venido aquí y anhelo continuar mis estudios. Y su madre la miró fijamente y exclamó: ¿qué? ¿Has aceptado a Jesús? Sí, esa expresión es común entre los protestantes. No me digas que te has convertido en protestante. No me digas que has renegado de la religión de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Y la joven, con lágrimas en los ojos, le suplicó: mamá, no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de la vida que yo llevaba. Tú conocías la miseria en que vivía. Jesús me halló, me perdonó, me restituyó, me salvó,
te hablo de mi propia existencia. ¿Y saben lo que su madre le respondió? Hija, preferiría verte drogadicta, viviendo la vida perdida que llevabas, antes que traicionar a tu iglesia y a la fe de tus ancestros. Y esa muchacha me remitió una epístola, y en ella lloraba y confesaba: oh pastor, pensé que mis padres se alegrarían, pero ellos se entristecieron porque acepté a Jesucristo. Pues bien, Moisés, en un momento crucial de su vida, tuvo que decantarse entre esos dos senderos: el camino del sufrimiento, del rechazo, del dolor por seguir a Jesús, o el camino de la efímera alegría de este mundo, el deleite transitorio del pecado. Y por una fe inquebrantable, Moisés eligió seguir a Jesús, aunque aquello implicara un sufrimiento momentáneo, una pena circunstancial. Pero él ya había aprendido a regocijarse en medio de la aflicción. Por causa de Cristo, prefirió eso a la alegría que el mundo ofrece, el gozo que el pecado proporciona. Porque, ¿qué es el placer de este mundo? Una noche de jolgorio, de embriaguez, con una persona, luego con otra, y al día siguiente el dolor de cabeza, el remordimiento, la culpa. ¿Qué tipo de gozo es ese? El Señor Jesucristo les aparta de ese terreno efímero y les conduce a un camino que lleva a la vida eterna. Por eso la Biblia proclama: hoy es el día de buenas nuevas. Hoy es el día de salvación. Oh querido, Dios te ama. El Todopoderoso tiene un designio prodigioso para tu existencia. Y ese plan no consiste en que malgastes tu juventud, los mejores años de tu vida, en la miseria, en el pecado, en la aflicción. No, sé que el pecado brinda una gratificación momentánea, temporal, mas el Señor Jesucristo te ofrece la existencia perdurable. Y además, no se trata solo de la vida eterna en el cielo, porque el otro día alguien me comentó: pastor, prefiero gozar, disfrutar en este mundo, porque eso de la vida eterna no sé si llegará o no. Pero es que Jesús no solo te brinda gozo y dicha en la vida eterna, sino que cuando aceptas a Jesucristo en esta tierra, tu existencia se transforma, tu hogar se torna más dichoso. Lo que tus manos obtienen con el trabajo, el escaso dinero que recibes, se multiplica porque ahora es una ganancia bendecida. Tu salud mejora porque al abandonar el tabaco, el alcohol, las drogas, al dejar de desvelarte noches enteras, tu bienestar físico se incrementa. En definitiva, el paraíso, en cierta medida para los hijos de Dios, ya comienza en esta existencia terrenal. No tienen que aguardar exclusivamente la vida perdurable y, claro, cuando Cristo retorne, entonces sí, poseerán la existencia eterna para disfrutar de las maravillas junto al Señor Jesucristo. Algunos se preguntan: ¿y qué haremos en el cielo si ya no habrá labor ni actividad alguna? ¿Quién les ha dicho que no habrá trabajo? El trabajo, amados, existía antes de la aparición del pecado. Incluso antes de que Adán y Eva transgredieran, Dios ya les había asignado una ocupación. Sin embargo, el trabajo carecía del componente fatigoso, del elemento de maldición que adquirió tras la caída. Por lo tanto, en la esfera celestial continuaremos laborando, seguiremos deleitándonos en las prodigiosidades divinas, profundizando en el bendito tema de la redención, analizando el insondable acto de amor de Dios. Visitaremos otros orbes. Esto significa que el regocijo que la divinidad ha reservado para ustedes trasciende toda descripción. Es algo que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha germinado en el pensamiento humano. Por consiguiente, les suplico en el nombre de Jesucristo, depongan sus prejuicios, abandonen los senderos del pecado, arrepiéntanse. Arrepentirse implica sentir un profundo pesar por la manera en que han vivido y postrarse a los pies de Jesucristo, confesándole: Señor,
No deseo seguir viviendo de esta forma. Me entrego a ti, me rindo a tu voluntad, y entonces el Señor los tomará en sus brazos y obrará prodigios en su existencia. Tengo en mis manos la conmovedora historia de Janet Pineda, una distinguida dama que hace 3 años comenzó a escudriñar las Sagradas Escrituras. Y cuando uno se adentra en el estudio de la Biblia, es lógico que el Espíritu Divino comience a comunicarse. En cada versículo, en cada sesión de estudio, la voz de Dios resuena. Ella sintió la voz de la divinidad instándole: hija, mira, ha llegado el momento, entrégate por completo, bautízate. Pero ella, lamentablemente, fue endureciendo su corazón. ¿Por qué? Porque se aferraba a numerosas cosas mundanas que debía abandonar. Porque no es posible servir a 2 señores. Cuando uno se entrega a Jesús, debe romper de forma definitiva con los caminos de la maldad. Ah, pastor, pero yo carezco de fuerzas. Tú quizás careces, pero el Señor Jesús te infundirá la fortaleza necesaria, porque cuando estás conectado a Jesús, la potencia de Jesús fluye hacia ti. Y ella recibió una invitación tras otra para el bautismo. Ella respondía: no deseo comprometerme. Me agrada la palabra, me gusta el Evangelio, pero no quiero bautizarme. Hasta que un día el Espíritu de Dios prevaleció. Porque se los aseguro, la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del ser. Es como la pólvora que desintegra la roca más dura. La palabra de Dios es vida. Si ustedes persisten en el estudio de la palabra, si no cierran la Biblia y continúan escuchando la voz de Dios, llega un momento en que no pueden seguir negándose al Espíritu Divino. Y Janet se entregó al Señor Jesús y ahora, en el mes de septiembre, se bautizó. Esa alegría que experimentó Janet también puede ser la suya. No importa cómo estén viviendo. Les pregunto, ¿desde hace cuánto tiempo le están diciendo no al Señor Jesucristo? ¿Hasta cuándo seguirán negándose? ¿Qué están esperando? Les reitero, estamos viviendo en los momentos culminantes de la historia de este mundo. Ya no hay tiempo para postergaciones, ya no hay margen para dilatar. Hoy es el día de la buena nueva. Hoy es el día de la salvación. Sabes que en este preciso instante, mientras estás escuchando la palabra de Dios, hay alguien orando por ti en su corazón. Alguien que te profesa un afecto profundo. Alguien que ha estado escudriñando la palabra de Dios contigo. Alguien que anhelaba que en algún momento le dieras el sí a Jesús. Y en este mismo instante, los ángeles celestiales entonan himnos de gloria y aleluya. Contemplan el firmamento, aguardando para presenciar tu decisión. Ante ti se despliega el sendero de la vida y el de la muerte, el de la bendición y el de la maldición. ¿Elegirás caminar con el pueblo de Dios? Aunque ello implique renunciar a muchas comodidades en esta existencia, o optarás por los placeres efímeros de este mundo y permanecer en esta tierra rechazando la invitación divina. ¿Qué harás en este momento crucial? Eres invaluable para la divinidad. No postergues tu resolución. Mi próximo tema se encuentra en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y este es un pasaje que ustedes conocen con gran familiaridad y que reza así: y sabemos que a los que aman a Dios. Observen, esta promesa no es universal. Esta promesa, esta noche, no está destinada a todos ustedes. Es exclusiva para aquellos que sienten un profundo amor por la divinidad. Si lo amas, la promesa te pertenece. Si no lo amas, esta promesa no tiene aplicación en tu vida. Esta promesa solo es válida para quienes aman a Dios. Y continúa diciendo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. A aquellos que aman a Dios, todo lo que acontece en su existencia, por más adverso que parezca, contribuye a su beneficio. Incluso las circunstancias más difíciles que se presentan en tu vida, si tú amas a Dios, ocurren para tu bien. Por consiguiente, esta noche abordaré el tema del padecimiento y la aflicción que experimentan los hijos de Dios. Porque son muchas las personas que interrogan, ¿por qué si amo a Jesús me suceden cosas dolorosas? ¿Por qué si amo a Dios pierdo mi empleo por observar el día de reposo? ¿Por qué si amo a Dios tengo que soportar esto o aquello? Entonces, la gran interrogante es la siguiente. Si amamos a Dios, no deberíamos estar exentos de sufrimiento. Porque si padeces, de inmediato te cuestionas, ¿por qué estoy sufriendo si amo a Dios? Y entonces la otra noche les expresé que a veces somos injustos con la divinidad, porque le reclamamos el cumplimiento de una promesa que Él nunca hizo. Él jamás garantizó que aquellos que aman a Dios nunca experimentarían sufrimiento. Él no prometió eso. Si hubiera prometido que quienes entregan su vida a Jesús nunca sufrirían, ahí sí, cuando la aflicción llegara a tu existencia, tendrías todo el derecho de interpelarle. Señor, aquí está tu promesa, que dice que si te entrego mi vida nunca sufriré, pero estoy padeciendo. Entonces, ¿dónde está tu promesa? Pero la divinidad no ha prometido tal cosa. Lo que Dios ha garantizado es que en medio del dolor no estarás solo. En medio del sufrimiento, de las tribulaciones, de las dificultades, Él permanecerá contigo. Y una cosa es padecer en soledad, y otra muy diferente es sufrir con Cristo. Les relataré una historia que, con seguridad, ya han escuchado en alguna ocasión. Cuando mi hijo mayor, que hoy es un adulto de 43 años y ejerce la abogacía, era un infante de apenas 2 años, fue sometido a una intervención quirúrgica, así que se encontraba en la habitación, siendo preparado para el procedimiento. Yo estaba allí, mi esposa y él jugando, esperando la llegada de la enfermera, y la enfermera apareció con una aguja de considerable tamaño. Le iban a administrar la anestesia, y cuando el niño percibió la aguja, naturalmente se asustó. ¿Qué infante no se alarma al ver una aguja de tal magnitud? Y la enfermera le dijo, no te asustes, que no te dolerá. Ahora bien, ¿conocen ustedes alguna inyección que no cause dolor? Eso no es cierto. La enfermera estaba recurriendo a una mentirita piadosa para evitar que el niño se atemorizara. No te asustes, que no te dolerá. Y mi hijo me miró a mí como buscando confirmación, como diciendo, ¿es verdad que no me va a doler? Y yo, que siempre he procurado ser sincero con mi hijo, transparente, no me agrada mentir a mis vástagos, he intentado no hacerlo nunca. Y cuando él me miró con sus ojitos como implorando, dime, ¿es verdad lo que ella dice? ¿No me dolerá? Le respondí, mira hijito, ¿para qué te voy a engañar? Te va a doler un poquito, pero el asunto es que si no te aplican la inyección no sanarás. Y para que puedas correr, para que puedas jugar tú y yo, pues tienes que aceptar la inyección. Pero haremos una cosa, toma mi mano, apriétame la mano, si te duele mucho me aprietas con fuerza, si te duele poco me aprietas suavemente. No te diré que no te dolerá, pero haré algo. Voy a sufrir el dolor contigo. Toma, aprieta mi mano, vamos a padecer juntos. Pues eso es lo que Dios les dice. Hemos explorado juntos los misterios del sufrimiento, la inconmensurable alegría que brota de la conexión divina y el poder transformador de un amor sin límites. Cada instante de esta existencia, con sus sombras y luces, adquiere un propósito sublime cuando se vive bajo la guía del Altísimo.
No permitas que la duda te impida experimentar la plenitud que solo una relación genuina con el Creador puede ofrecer. Si anhelas desvelar más verdades que revolucionen tu perspectiva y te empoderen para cada desafío, te animamos a que te sumerjas más profundamente en estas reflexiones. Suscríbete a Alejandro Bullón hoy para nunca perderte lo último de nuestro contenido que cambiará tu vida. Hasta la próxima. Que la paz del Señor inunde vuestras vidas.